la libertad sindical y las organizaciones sindicales al momento. ¿Cuáles son estos aspectos? ¿Cuáles son estos tres aspectos fundamentales de la libertad sindical? Bueno, por el primero de ellos, la libertad sindical nos permite que los trabajadores y trabajadoras que tienen una posición de desventaja o una posición de desigualdad en el contrato de trabajo o en la relación individual de trabajo, sean, pese a esa desigualdad, pese a esa asimetría, pese a esa desventaja que tienen con el empleador, sean, a través de la libertad sindical, reconocidos como distintos a la empresa. O sea, los trabajadores no son, y trabajadoras no son meros colaboradores o colaboradoras de la empresa, son trabajadores y trabajadoras dependientes, dependen del salario, dependen de las órdenes que el empleador les pueda dar en el ejercicio de la dirección. No son lo mismo que la empresa, no se confunde el interés de los trabajadores y trabajadoras con el interés de la empresa. Por eso debemos estar muy a resguardo, a cuidado de cuando se pretende, desde el discurso liberal, desde el discurso empresarial, calificar a los trabajadores y trabajadoras como colaboradores. En realidad son personas que trabajan en beneficio de otro. Es un tercero, es otro, no es el mismo trabajador y trabajadora el que se beneficia de manera directa del producto del trabajo. A lo sumo percibirá un salario, pero no se beneficia de manera directa del trabajo, no es un colaborador, es un trabajador o trabajadora dependiente. Y por lo tanto, como no se beneficia directamente del producto de su trabajo, sino que tiene que aguardar que le paguen un salario, en realidad los trabajadores y las trabajadoras tienen sus propios intereses, que son distintos al interés del empresario. El interés del empresario es en favor de la utilidad que le puede dar la empresa o el uso de los factores. En cambio, el interés del trabajador y la trabajadora es obviamente obtener una retribución, ganar en libertad, ganar en bienestar, etc. O sea que el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de bienestar son uno de los principales objetivos de la acción sindical, de la libertad sindical. Por eso reitero que los trabajadores no son colaboradores, no se los puede calificar de colaboradores porque no hay una obra común. Si bien pueden tener un interés en mantener el empleo, pueden tener incluso una vocación, desde luego, en el trabajo que realizan, pero no son parte de manera igualitaria, ni mucho menos, como para que se les llame colaboradores. Ahora, para cumplir esos objetivos propios del trabajador y la trabajadora, de la defensa de sus intereses y de su bienestar, el derecho a la libertad sindical es absolutamente esencial. Les permite organizarse, crear sindicatos, crear federaciones, afiliarse a los sindicatos. Y luego, un elemento absolutamente esencial, que todas esas actividades deben realizarlas de manera autónoma, deben administrar el sindicato, elegir las autoridades, elaborar los estatutos, pero siempre conducirse con absoluta autonomía de los patrones, no son colaboradores, del Estado y de los partidos políticos. Las organizaciones sindicales deben ser organizaciones, por definición, absolutamente autónomas. Y van a ver que a lo largo de estos minutos que me quedan, vamos a repetir más de una vez este concepto de la autonomía de las organizaciones sindicales. El convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical, que es una especie si se me permite la expresión, una especie de Biblia o de manual sobre la libertad sindical, enumera todos estos derechos a la autonomía, a la administración, al establecimiento de los estatutos, a crear sindicatos, a afiliarse. Pero hay una frase que yo les pido que la lean en el artículo 3º del convenio 87, que dice más o menos así, que el derecho a la libertad sindical es el derecho a tener actividad sindical.
Esto es esencial, porque tener actividad sindical es hacer muchas cosas que no pueden ser definibles ni enumeradas, porque son infinidad de actividades que dentro, de lo que es el ejercicio pacífico, naturalmente, pueden hacerse. Entonces, no podemos decir que la libertad sindical es crear sindicatos exclusivamente, o que la libertad sindical es negociar un convenio colectivo exclusivamente, sino que tener libertad sindical es tener un conjunto de posibilidades, de capacidades para hacer cosas. Por eso es que el artículo tercero dice muy bien que la libertad sindical es el derecho a tener actividad sindical. Este punto es absolutamente esencial. Y un elemento más, tener derecho a la actividad sindical no involucra exclusivamente negociar salarios y condiciones de trabajo, sino tener una visión mucho más amplia de lo que es la finalidad de los sindicatos. Los sindicatos tienen interés no solamente en el salario, no solamente en las condiciones de trabajo, sino que tienen interés en lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, en materia económica y social, porque esos elementos afectan la vida de los trabajadores y las trabajadoras, ¿eh? Y por eso la CSA tiene como norte, diríamos, esta concepción de lo que llamamos el sindicalismo sociopolítico. Es un sindicalismo que no se agota en la reivindicación del salario ni de las condiciones de trabajo, sino que tiene una concepción más amplia, una idea más progresiva y progresista, diría yo, de la transformación social en el sentido, diríamos, de sumar derechos y garantías a los trabajadores. Un segundo elemento o un segundo aspecto fundamental es que a través de la libertad sindical, las organizaciones de trabajadores crean normas a través de la negociación colectiva, crean normas, así como se crean normas a través de la ley o de la Constitución o de un decreto. Los convenios colectivos o contratos colectivos o convenciones colectivas, como se les llama en los países, crean también normas que se aplican a las relaciones individuales de trabajo. Y acá dos elementos también muy importantes. Esos convenios colectivos deben desarrollarse en todos los niveles, no solamente en el nivel de la empresa, ¿sí?, sino que es sustantivo para el poder sindical desarrollar negociación colectiva en todos los niveles, en particular a nivel de la rama o sector de actividad. Y esa negociación colectiva, además, debe ser también autónoma. Volvemos al elemento de la autonomía. No debe tener restricciones de ningún tipo en materia legal. Podrían llegar a negociarse todas las condiciones de trabajo, y todo lo que pueda resultar de interés desde el punto de vista de la actividad sindical para los sindicatos, para las organizaciones. El tercer y último elemento de esta idea de la libertad sindical es que a través de la libertad sindical no solamente los trabajadores se organizan y defienden su propio interés, no solamente negocian convenios y crean normas que se les van a aplicar a sus relaciones individuales de trabajo, sino que además defienden esos derechos y los garantizan. ¿Cómo lo hacen? A través de la huelga o a través de las distintas medidas de acción gremial. La huelga es absolutamente esencial. No podemos concebir la libertad sindical sin la huelga, porque es el modo que tienen las organizaciones sindicales de defender los derechos de manera autónoma. Y otra vez volvemos al tema de la autonomía, sin depender del Estado, sin depender del Poder Judicial, sin depender de la Inspección del Trabajo, sin depender de los partidos políticos y los legisladores. Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones y en el ejercicio de la libertad sindical, tienen sus propios elementos, sus propias herramientas para defender sus derechos. Y esa herramienta, que es la huelga, admite distintos tipos de modalidades. No es solamente abstenerse de trabajar, sino que todas las modalidades, el trabajo a desgano, el trabajo
las ocupaciones de los lugares de trabajo, los paros intermitentes, los paros sorpresivos, ¿eh? Todas las modalidades de huelga son legítimas en tanto sean pacíficas. Eso es lo que dice el propio Comité de la Libertad Sindical. Sin embargo, en muchos de nuestros países la huelga se limita, se la define de manera muy restrictiva, etc. La huelga no debe someterse a requisitos externos excesivos, como es el quórum, la votación, los preavisos. Todos esos elementos deberían ser parte del estatuto propio del sindicato, pero no ser impuestos por la ley. Los sindicatos deben ser autónomos para el ejercicio responsable y pacífico de su herramienta de la huelga. Y por eso la huelga puede tener también finalidades propias de la negociación colectiva o finalidades más amplias de tipo sociopolítico, como decíamos hoy más temprano. Esta es una apretadísima síntesis, estimados compañeros y compañeras, de los tres elementos que consideramos fundamentales de la libertad sindical. Y como creo que me quedan 2 minutos, Vania, todavía, o 3. No, te queda más. Te queda más. Como, bueno. Como 7 minutos. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, quería desarrollar, fuera de estos tres elementos fundamentales que quiero subrayar una vez más. Libertad sindical es organizarse de manera autónoma y libre. Libertad sindical es la posibilidad de negociar las condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, y la libertad sindical es también la posibilidad de garantizar esos derechos, los laborales y los socioeconómicos, a través del ejercicio de la huelga. Todo en el marco, reitero, de la autonomía sindical. Pero yo les decía que fuera de esos tres elementos esencialísimos de la libertad sindical, esa libertad sindical está hoy desafiada. Esa libertad sindical está sujeta, diríamos, a los cambios que están ocurriendo en el mundo del trabajo y que la impactan. Yo quiero señalar 4 de esos desafíos. Puede haber otros muchos que ustedes entiendan, pero hay 4 que me parece que no deberíamos soslayar, no deberíamos dejar de lado. En primer lugar, los cambios propiamente en la forma de trabajar, el impacto de la tecnología, la economía de plataforma. La economía de plataforma, en general, sobre todo en el trabajo de reparto, no reconoce la característica del trabajador o trabajador. Ni siquiera como colaboradores. Se dice, son autónomos o autónomas. No se reconoce la categoría de trabajador dependiente, con lo cual se dificulta extremadamente la organización y la negociación colectiva. En realidad, uno puede decir, nosotros podemos concluir claramente que el teletrabajo o el trabajo de reparto de mercancías o el transporte de personas a través de mecanismos como Uber, etcétera, son en realidad trabajo dependiente encubierto. Claro que sí, hay sentencias que así lo dicen en todos nuestros países, hay leyes que, como en el caso de España, que han dicho que se presume que existe disrelación de trabajo. Pero bueno, no dejemos de reconocer que este es un problema para nuestras organizaciones en tanto no haya un reconocimiento de la categoría de trabajo autónomo. Y aun cuando existiera trabajo autónomo, nada impide que las organizaciones sindicales organicen a los trabajadores autónomos, y esos trabajadores autónomos puedan negociar colectivamente, aun cuando sean autónomos, genuinamente diría. Un segundo elemento o un segundo desafío es la desestructuración de la empresa, o sea, los procesos de tercerización. Los procesos de tercerización hace que el modelo tradicional de organización sindical deba adaptarse a esa fragmentación de la empresa que se produce a partir de la justamente de la desintegración de la empresa tradicional en pequeñas unidades. Un tercer elemento, muy presente también en los documentos
de la CCA es la necesidad que el sindicalismo represente la complejidad y la diversidad de la clase trabajadora, porque originalmente el sindicalismo representaba, diríamos, al trabajador fabril, luego al trabajador del comercio, luego se fue expandiendo a los funcionarios públicos, trabajadores domésticos, rurales, pero bueno, llegó el momento ahora también que que el sindicalismo dé cuenta de la diversidad que al interior de la clase trabajadora existe. Los temas vinculados a jóvenes, a problemas o cuestiones derivadas del género, etcétera. O sea, hay que dar cuenta entonces el sindicalismo de esa diversidad y complejidad al interior de la clase trabajadora. Y el cuarto punto, el cuarto y último punto, pero reitero, puede haber otros muchos, yo elegí los que me parecían más importantes, tiene que ver con la siempre amenazante situación derivada del interés del Estado, fundamentalmente, y también de los patrones, de intervenir en la vida sindical, la necesidad de defender la autonomía. Los estados, básicamente, a través de la reglamentación limitativa de la huelga, de la reglamentación limitativa de la organización sindical, de las restricciones puestas a la negociación colectiva, etc. O sea que hay siempre diríamos, un estado de alerta de las organizaciones sindicales en relación al intento que siempre se hace. Ya no hablo ni de los intentos más burdos, más brutales, que es la violencia aplicada sobre trabajadores y trabajadoras, sino esa cuestión un poco más sutil de la reglamentación de la actividad sindical a través de la ley y por lo tanto del control y del disciplinamiento. Bien, gracias compañeros y compañeras. Muchas gracias a ti, Hugo. Buenísima clase. Eu tenía unos 2 minutos. No sé si quieres complementar algo o pasamos para... Quedo a la espera, Vania, del intercambio que podamos hacer. Perfecto. Después. Muy bien, compas. Cícero fue el único que levantó la mano. No. Eu bati palma. Ah, ok, perdón. Entonces, compas, está abierto a ustedes y es importante que ustedes hablen. El compañero de CUT Perú, honores, no sé si Gracias. es correcto. A ver, para aprovechar esos minutitos que han quedado pendientes y sobre el tema que ha tratado de manera excelente Hugo Barreto, quisiera pues manifestar que en nuestro país la libertad sindical es la más agredida, ¿no? Y las empresas concesionarias, sobre todo ellas, se burlan de los lineamientos, de los reglamentos, de las leyes. Es más, ellos buscan que cortar las licencias, no autorizarlas, y de la misma manera fomentan la formación de sindicatos amarillos, de tal manera que copan paralelamente a los trabajadores y negocian colectivamente en el nombre de todos, pero a favor de la empresa. Entonces eso hace imposible la libertad sindical prácticamente en el Perú y sobre todo en las empresas concesionarias, lo cual no ocurriría en su país de origen. En el caso de los puertos a los que represento en su mayoría, ocurre esta situación. Y también el tema de la tercerización es gravísimo, porque de esa manera se está impidiendo la formación de sindicatos y mucho menos pues la negociación colectiva, porque desaparecen prácticamente. A la hora de que quieres formar un sindicato eres despedido. Entonces el mensaje que tenemos acá en el Perú, que en el Consejo Nacional del Trabajo los empresarios se han retirado porque el gobierno puntualizó el tema de la tercerización para la actividad nuclear. Y bueno, no les gustó porque prefieren seguir con lo anterior, con el status quo, y esta situación menoscaba la invitación que ha hecho la OCDE al gobierno peruano. Entonces, ¿cómo queremos entrar
al club de los países prósperos, cuando los mismos empresarios están bloqueando con este impedimento de la libertad sindical hacia, digamos, poder acceder a ese organismo de importancia. En cierta forma se permiten algunos créditos blandos y ellos también van a aprovechar de nuestras riquezas, pero estaríamos en un escalón superior. De manera que gracias por permitirme expresarme y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, compañeros. Tenemos más 3 inscritos, solo hombres, más mujeres. Vamos a hablar, mujeres. El próximo es el compañero Sérgio Ortiz, en seguida Javier Rojas. Compañero Sérgio.